El contenido de este podcast no intenta convencer ni desmentir ningún concepto o tema que se trate en el mismo. La veracidad de los temas que se traten en el podcast es responsabilidad de cada persona que lo escucha. El contenido de este podcast no es apto para menores de edad sin supervisión de adultos. Se recomienda discreción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Contacto Místico, el podcast. Yo soy Javi y voy a ser su anfitrión en este episodio, el primerito. Vamos a empezar. Conmigo está el profesor Javier Ochoa, fundador y director del equipo de investigaciones de Contacto Místico. Profesor, bienvenido, primer capítulo, nuevo proyecto. ¿Cómo estamos? Así es, gracias Javi. Bienvenidos todos los que están escuchando en este momento este podcast, el primero de la serie, esperemos que sean muchos más. Pues bueno, gracias a Dios, bien, pasamos la pandemia regular ahí con unos altibajos, pero ya estamos listos nuevamente y al aire. Excelente. Profesor, cuéntanos por qué es importante el mes de octubre para el equipo de Contacto Místico. Bueno, el equipo de Contacto Místico nace precisamente un 21 de octubre en una emisión llamada XH Web, que ya no existe, cuyo pues director Miguel Palacios, en paz descanse, nos dio la oportunidad de transmitir por primera vez al aire en internet un programa al cual se denominó Contacto Místico, y de ahí nace también el equipo de investigaciones para atender los casos que la gente pues nos exponía o nos pedía que investigáramos. O sea, empezó como un show de fenómenos paranormales, explicando, me imagino que participaba la audiencia, ¿verdad? Le pedía explicaciones sobre casos. Así es correcto. Al principio en radio o en XH Web fue así. Sin embargo, anteriormente pues habíamos estado ya con el equipo de investigaciones anterior trabajando para el periódico El Sol desde el año 2000, por ahí, 2001. ¿Esto es previo a Contacto Místico? Sí, okay, sí, es previo. El equipo se llamaba Tetragramatón. Y pues han sido una variedad de integrantes, varían mucho el tipo de investigaciones que se hacían también. Ya nos fuimos enfocando un poquito más a la cuestión de brujerías y trabajos, cuestiones de posesiones en personas o presencias fuertes en casas y en panteones a retirar trabajos. Anteriormente eran más relatos, eran más cuestiones de pláticas de la gente, de algo que le pasaba y buscaba una solución. Ok, entonces empieza Contacto Místico en octubre, en una emisión de radio por internet. Se funda el equipo de investigaciones a raíz de esta emisora, de esta emisión, de este programa que existía en ese entonces, y se hace un grupo de personas dentro del equipo de Contacto Místico. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas siguen todavía? Pues bueno, actualmente somos 6 los integrantes. Está Yesenia Acosta Trejo, que fue de las principales iniciadoras también conmigo en el equipo. Antonio Garza también, nuestro camarógrafo de planta. Jesús Salazar Mireles, un historiador, licenciado en historia, que nos apoyaba siempre con la investigación de los casos. Aldo Cantú, que es gente de campo. Odra López, que es pues mi asesor, mi asistente y mi compañera de vida, y pues un servidor, Javier Ochoa, que somos los que actualmente formamos el actual equipo de investigaciones. Anteriormente pues destacaban en otras situaciones o circunstancias que hubo también Reynold Guajardo, que actualmente también se dedica a la investigación paranormal ya por su cuenta, Miguel Cruz, Miguel Palacios, que fue uno de los iniciadores también en el equipo de Contacto Místico, y su viuda Francelia Rodríguez. Ellos pues colaboraron mucho con el equipo para impulsarlo y que saliera adelante en un principio, cuando esto del internet pues estaba en pañales prácticamente. Ok, muy bien. Entonces empieza el equipo de Contacto Místico. Pues la idea del equipo de Contacto Místico era hacer investigación, buscar la explicación de fenómenos paranormales, ¿no? O sea, buscaban situaciones paranormales, hacían investigaciones en panteones, iban a lugares, a casas donde aparentemente había presencias, y trataban de darle una explicación, ¿no?, al fenómeno. No solo una explicación, tratábamos de darle una solución también. Qué cosa curiosa. Hay muchos equipos de investigación actualmente, hay mucha gente que se dedica a investigar, a recopilar evidencias, pero ninguno da soluciones o ayuda a la persona que se bloquee o se retire la presencia que tiene en casa. Y nosotros, desde que inició el equipo,
hemos tratado de darle solución a los problemas de las personas. Para ayudar a la gente. Así es, hacerles unas limpias, a bloquear la energía, detectar exactamente el origen y tratar de impulsar que este tipo de fenómenos desaparezcan en el lugar donde investigamos. Okay. O se reduzcan, ¿verdad? Así es. Que no sea tan fuerte la presencia, tan estragosa, porque luego a veces la gente tiene un chorro de problemas con este tipo de situaciones. Bueno, entonces, y luego, bueno, también por ahí hay algo que comentaste ahorita de los panteones, de trabajos, etcétera. O sea, ustedes iban como equipo de investigación a los panteones. Obviamente, digo, mucha gente a lo mejor se preguntará por qué en el panteón, pues si se aparecen fantasmas o qué. Y no, realmente en México, y bueno, no sé si en más partes del mundo, realmente no tengo esa información, pero en México, hablando de magia negra, de trabajos y situaciones de ese tipo, de esa índole, se utilizan mucho los panteones como una especie de tabú ahí donde se hacen los trabajos y se entierran, se tiran, etcétera, se los encargan a un muerto, una serie de cosas ahí. Pero entonces ustedes como equipo de investigaciones, iban, investigaban, sacaban los trabajos, los deshacían. ¿Como de cuántos trabajos estamos hablando? ¿De cuántos panteones visitaron aproximadamente? No, pues hemos recorrido la mayoría, el 90% de los panteones del estado. Hemos ido a otros municipios también a revisar y a investigar. Pero cabe mencionar que nosotros iniciamos esto muy austeramente. Iniciamos con una cámara de video, con una fotográfica y con unas grabadoras de mano. Era como trabajábamos, grabábamos. Bueno, no se pueden llamar psicofonías porque la connotación de psicofonía es un audio provocado por la psique, o sea, por una misma persona provoca este tipo de audios, por eso se les dice psicofonías. Lo correcto es parafonías, o sea, un sonido paranormal. Por eso es el término correcto, pero la gente se quedó acostumbrada a llamarlas psicofonías. Cuando nosotros iniciamos este tipo de detecciones y de datos, pues trabajábamos así muy austeramente por los recursos. Nosotros nunca fuimos pagados por nadie, ni mucho menos. El equipo era autónomo y pues tratábamos de trabajar con nuestros propios recursos. Sin embargo, conocimos a Greg y a Laura Kimberly, que es ella una psíquica y él un técnico especializado en video. Ella hizo algunas sesiones espiritistas y nos hicimos grandes amigos. Al paso del tiempo recibimos de ellos un gran obsequio que fue una maleta en un diciembre con pues más de $10,000 en equipo técnico, lámparas, detectores de movimiento, detectores MF, la famosa biomasa. Hubo una serie de elementos que nos ayudaron a reconfirmar lo que nosotros con el sentimiento y la sensación y las fotografías que tomábamos detectábamos, y esto nos ayudó bastante a que el equipo creciera, a tal grado que nos relacionamos inclusive con gente de Estados Unidos. Nos enviaron aparatos también ellos, prototipos para investigación que había, en ese entonces nada más había tres en el mundo, creados por ingenieros parapsicólogos. Y estos aparatos, 2 de ellos están aún en poder de Contacto Místico y el tercero estaba en Estados Unidos también en prototipo, pero nosotros dimos más o menos la manera de usarlo más fácilmente para la detección de fenómenos paranormales. Fue como nos tomaron como un parteaguas a ellos. Tal vez hoy en día existan muchos más, pero en aquel tiempo, hace unos 10 años más o menos, eran prototipos, era algo que no existía. Incluso vinieron de Inglaterra, Ray Orden nos visitó con su grupo de investigación y lo condujimos a varios lugares interesantes que había aquí en Monterrey en ese tiempo, y se llevó material de Contacto Místico a Inglaterra y fuimos nominados para un premio a los fenómenos paranormales en un congreso que se hace allá en Europa. Pero pues desgraciadamente por las condiciones que les comenté hace un rato, pues no pudimos ir a la nominación. Y es que realmente o sea, esto de las investigaciones paranormales en Estados Unidos y en Inglaterra y todo, o sea, es algo que se toma en serio. Vaya, a veces vemos los shows en Netflix o en plataformas donde pues van a casas embrujadas y ponen camaritas y todo, y de repente un susto por aquí, otro susto por allá. Pero fuera de eso, o sea, en realidad sí hay organizaciones serias que se dedican a la investigación paranormal, ¿verdad? Y no se dan a conocer públicamente porque es como Contacto Místico. Yo tengo una consulta, yo atiendo personas
que solicitan de mi ayuda para una limpia o para un amuleto, para alguna cuestión de esa, pero no hago una proyección, por ejemplo, en radio o en televisión, que hemos estado con programas como Cita con el Más Allá, Noches del Más Allá, Noches de Misterio, Contacto Místico, etcétera. No hacemos una proyección de lo que hacemos, simplemente tratamos de que esos programas de relatos nos ayuden a solucionar o a darle una explicación a la persona del por qué le está pasando tal o cual cosa, tanto en su casa como en su trabajo, o por qué no está estable económicamente, o si piensa que le estén haciendo algún trabajo, qué hacer para deslindarse de este tipo de cuestiones. Ok, muy bien. Digo, y aprovechando el comentario para todos los que nos están escuchando, digo, hay gente obviamente que lo sigue, profe, desde, yo creo que desde el principio, ¿no? Sí, desde que iniciamos este proyecto de contacto místico, de la investigación, pues tiene ya alrededor de 23 o 24 años de estarse ejecutando, pero yo tengo más de ya 40 años de dedicarme al fenómeno paranormal. Muy bien. Y pues bueno, para todos los que nos están escuchando, la dinámica de este show, de este podcast, pues es sencilla. Lo que queremos hacer es pues una plática, algo ameno, que la gente escuche. Queremos también que participen. Si ustedes quieren contar una historia, tienen alguna duda, una anécdota, quieren que el profesor les haga una consulta, vamos a tener por ahí nuestras redes, se las vamos a compartir. Digo, de primera instancia, pues la página de Contacto Místico, www.contactomístico.com.mx. Ahí vamos a tener un apartado, cuéntanos tu relato, donde ustedes van a poder mandar su información. Agréguenle ahí si ustedes quieren que el relato sea público, que se comente para comentarlo nosotros aquí en los shows, o si prefieren que sea algo personal para que lo vea directamente el profesor y les dé asesoría o les haga algún comentario. Por ahí se pueden poner en contacto, ¿verdad? Y vamos a tratar también de platicar relatos, leyendas, mitos, de tratar de dar pues los dos lados de la moneda del tema, ¿no? Porque está normalmente el punto de entretenimiento o el punto que hace que se ganchan las personas y que dices, órale, qué historia, órale, qué miedo, hay esto y lo otro, pero también a veces está el otro punto que es algo un poquito más analítico, donde pues puede haber distintas explicaciones, ¿verdad? Para los fenómenos. A veces hay fenómenos que aparecen que son paranormales y realmente tienen una explicación un poquito más fuera de lo paranormal y se puede dar solución, ¿verdad, profe? Es correcto, no todo hay que verlo de esa manera. Ahora, la intención de este podcast es precisamente colaborar, participar, intercambiar con la gente sus opiniones, sus comentarios, sus vivencias, sus experiencias. Y cabe mencionar que no tratamos de exagerar nada. Lo que aquí podemos abordar es por experiencia propia, situaciones de vida que hemos ya vivido y que podemos buscarles una solución. No venimos a meter nada de internet, no venimos a hacerlo muy espectacular. La idea es que sea algo de entretenimiento para ustedes y que a la vez aporte algo de ayuda, tanto espiritual como pues emocional o esotérica, dependiendo del caso y lo que sea necesario. Así es. Y pues bueno, bienvenidos sean todos y comenzamos. Profe, hay uno de los temas principales o demás, no quiero llamarle demanda, pero sí es de lo que más habla la gente con respecto a lo paranormal, la brujería. La magia negra, magia roja, magia verde, magia blanca. Hay un montón de colores y hay un montón de definiciones. ¿Qué nos puede comentar
general, primero sobre la magia, la hechicería. ¿Por qué la gente, o sea, por qué verlo de una manera, por ejemplo, las personas hablan de me embrujaron, me hicieron un trabajo y luego lo ligamos a la magia, pero realmente también, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en magia, pues hay magos en fiestas que hacen trucos de magia, ilusiones, también eso, ¿por qué es magia? O sea, ¿por qué magia? Bien, es mal llamada magia, realmente brujería tampoco, porque la brujería la generan los brujos y la magia los magos, pero es un término cabalístico o esotérico. El definir magia como tal, pues es aparecer algo de la nada o hacer un truco visual. Sin embargo, existen muchos curanderos actualmente que se valen de precisamente la prestidigitación, no la magia, para cautivar a las personas. Un ejemplo son aquellas personas que hacen las famosas operaciones psíquicas y que meten la mano en el estómago de la persona y sacan víboras y sacan sapos y sacan una serie de cosas que supuestamente la persona tiene dentro del cuerpo. Okay. Pero eso es prestidigitación, no es magia realmente. O sea, no lo hacen. Es una especie de ilusión. Es una ilusión para poder sugestionar a la persona y por medio de mentalmente hacerle creer que ya se le liberó de determinadas cosas, la persona se componga o se podríamos decir que la sugestión es un factor, ahora sí que primordial en este tema de la magia. Definitivamente, ¿no? Cualquier cartomancista que vayas a consultar o que te lea las cartas siempre te va a decir que tienes un trabajo, que te tienen en un panteón o que hay alguna brujería puesta o que alguien te tiene coraje de tu familia, etcétera. Pero eso es, digo, esas situaciones son normales. En toda familia hay gente a disgusto y gente molesta con uno. No a todos les caemos bien. A los mismos familiares, los mismos hermanos, los familiares indirectos, primos, sobrinos, tíos, etcétera. Alguno de ellos tiene algún conflicto, tiene algún problema con uno de determinada forma o manera. Y de eso se vale la gente que hace este tipo de cosas para sacar dinero. ¿Por qué te dicen que tienen embrujado, que ocupas tanto dinero traerlo para comprar unas velas, para comprar una cosa y poder curarte y quitarte ese maleficio? Pero muchas veces es más fácil echarle la culpa a una brujería que reconocer que la actitud de uno en la vida no es la correcta. Sí, exactamente. La brujería existe como tal y la magia existe como tal. Hablar de magia negra pues es un poco pesado y complicado porque existen muchas líneas. La magia en México se ha tergiversado, ha ido cambiando. Se han tomado elementos de otro tipo de rituales, tanto místicos como religiosos, como paganos, y se ha hecho una mezcolanza en la famosa brujería mexicana o las famosas brujas que hacen trabajos de placeamiento, de amarre, de todo este tipo de cuestiones. Sí se hacen los trabajos, sí existen, sí hay quien los haga, pero para que un trabajo de estos funcione, primero que nada, la persona tiene que creérselo a la que le están haciendo el daño. Alguien que le diga que lo tienen embrujado en un panteón y pues a partir de ahí va a empezar a tener problemas, número uno. Número dos, la persona que hace el trabajo tiene que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo constantemente con mucha energía y mucha fuerza para que ese trabajo pueda proyectar, aunque lo entierren en un panteón. Yo no entiendo cómo a veces personas pagan 10, 15 mil pesos o más porque les hagan un trabajo de amarre o les hagan un trabajo para traer una persona o para tenerla a la fuerza a una persona que no tiene nada que ver con esa relación. Simplemente va a fabricar algo y lo va a ir a depositar en el panteón y listo. Es el deseo de la persona realmente el que va a impulsar este tipo de cuestiones. El mal atrae el mal. Y tiene una consecuencia también. Siempre va a haber una consecuencia cuando tú haces algo en contra de la voluntad de alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que uno pide, en lo que uno desea y en lo que uno envidia, entre comillas. Porque eso tiene consecuencias. Y muchas veces el rebote, como dicen, viene a darle a donde más le duele a la persona, no a ella misma, a su familia, a sus hijos, a los seres queridos, que es donde más nos duele, es donde nos pega ese rebote cuando hacemos algún daño o algo negativo en contra de alguien. Y no tiene que ser magia ni brujería, un simple deseo. Sí, es como pues es prácticamente como se define el karma, ¿no? Así es. Obra bien y bien te irá, obra mal y pues atente a las consecuencias, ¿no? Así es. Sí, realmente hay mucho tabú, yo siento que en la sociedad con respecto a esto de la brujería, por ejemplo, esto de que en los panteones, que estás en un panteón enterrado, que esto, que el otro, asociamos siempre que el panteón como tal o el lugar donde están enterrados nuestros muertos es un lugar
negativo, ¿verdad? Malo. Es un sinónimo de muerte. El panteón es un sinónimo de muerte, pero no como tal. Es un sinónimo de donde depositas algo que ya murió, que ya no existe, que ya dejó de ser. Y ahí vas acumulando cuerpos que realmente un panteón, yo he estado en muchos panteones y te genera una tranquilidad increíble porque realmente no es una energía negativa. Lo que sucede ahí es que cuando hay presencias o se llega a ver algún avistamiento es porque alguien va y deposita un trabajo o hace algún ritual pagano o alguna cuestión de encantamientos, embrujos o invocaciones, y eso atrae energías negativas que se empiezan a manifestar en el lugar y la gente empieza a ver sombras, empieza a oír ruidos, pero hemos comprobado 100% que es debido a que hay algún entierro o que alguien hizo alguna brujería en ese lugar. Sí, o sea, implica ya que alguien intercedió y que hay energías fuera de, o que no son de ahí, pues, que alguien inyectó, ¿no? Ahora, un panteón no es malo como tal, al contrario, es un lugar de reposo para las personas que ya dejaron esta vida. Sin embargo, la gente, precisamente por esa connotación de muerte, piensa que se van a energizar sus trabajos con la vibra del lugar, y no es así. Lo que sucede es que mucha gente va y llora, tiene dolor, tiene sentimientos, tiene frustraciones, coraje, etcétera, y ese tipo de sentimientos se acumulan en los trabajos que la gente hace y les dan fuerza, los hace que crezcan, pero no en contra de otras personas, sino como una manifestación de ahí en el lugar donde está hecho. Correcto. Sí, es como todo, o sea, tiene mucho que ver qué tanto las personas piensan en una idea y que o en una entidad o en una persona, pues obviamente fortaleces a esa entidad, ¿no? Cuando a una persona no le va bien económicamente, es más fácil echarle la culpa a que me están haciendo un trabajo, o que tengo mala suerte, o que no me está yendo bien, a decir, ¿sabes qué? No estoy organizando correctamente mis ingresos, no estoy dividiendo los pagos de lo que tengo que pagar y lo que me sobra ya lo puedo gastar. No, llega el dinero y vamos a gastarlo, al cabo Dios dirá más adelante, y ahí es donde ya después dices tú, es que yo gano 20 o 25 mil pesos por mes y no la hago. Pues no la haces porque no estás bien organizado, porque no guardas, porque no tienes la precaución de acomodarte. Exacto. No es que tengas una brujería o un trabajo, que sí puede ser que tengas mucha envidia alrededor y eso te esté afectando, pero te nubla la razón de cómo organizarte correctamente. Así es, una cosa es que por ahí tengas malas vibras y a lo mejor en ciertas cosas no te vaya tan bien, y otra que de plano tengas un trabajo o de plano quieras recurrir a algo así para poder que te vaya mejor, porque realmente pues uno tiene que estar consciente de todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, hay que ser responsable de nuestros propios actos, como dicen, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que van y visitan un curandero y les dice que hay un trabajo, que tienen que desenterrar algo, que tienen que hacer alguna situación. Les bajan mucho dinero, les han quitado hasta casas, vehículos, y la persona nunca se compone, sigue igual y sigue igual. ¿Y cuál es el resultado final? El curandero le dice, es que tu trabajo es mucho, muy fuerte, yo no puedo quitártelo, búscate a alguien más que te ayude, pero ella le sacó todo lo que pudo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Aquí hay que analizar correctamente si estoy llevando una buena vida, si estoy viviendo bien, si estoy actuando correctamente con mi familia, porque el núcleo de la familia, el núcleo central, es el que mueve todo el universo de una persona. Si tú no estás bien centradito en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, en tus padres, lo que está alrededor tuyo no va a funcionar bien, porque no hay un equilibrio, y no hay un equilibrio emocional, y no hay un equilibrio de suerte también, porque lo malo atrae lo malo siempre. Claro, definitivamente. Entonces, lo principal pues es estar bien contigo mismo, con tu familia, o sea, estar centrado para poder evitar. Es que realmente cuando no estás centrado, pues vienen estos pensamientos, ¿no? De buscarle, o sea, es como buscarle una explicación a lo malo. Así pues si está pasando algo malo, tienes que hacer algo para que pase algo bueno, ¿no? Mucha gente, es que yo quiero saber quién me está dañando. ¿Para qué quieres saber quién te está dañando? Sí. ¿Para dañarla también? Es complicado. Perdona simplemente, pero protégete tú. Exacto. Protégete tú y olvídate que deja que el mundo ruede, que sea quien sea, el karma lo va a alcanzar tarde que temprano. Así es. Entonces, ¿para qué quieres averiguar quién te está haciendo un daño, quién te está haciendo un trabajo? Y a veces, fíjate, hace poco me tocó un caso muy, muy particular de una muchacha que vino a consultarme, porque pues resulta que encontró en el cuarto de la hermana una Santa Muerte.
y fue a ver un curandero y el curandero le dijo que una curandera y la curandera le dijo que la hermana la estaba dañando a ella, que por eso no se levantaba, que le estaba haciendo brujería con la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Fue la hermana con la hermana y se agarraron del chongo, la golpeó, la corrieron de la casa, la muchacha esta, y luego averiguó quién había sido la que había hecho, sí, no, la que adoraba la Santa Muerte, ella tenía su creencia en la Santa Muerte. Y ella adoraba la Santa Muerte para ella. Pero era nada más como creer en cualquier santito. Sí, sí. Cualquier figura. Pero la hermana fue y la golpeó porque la curandera le dijo que ella la estaba trabajando. Entonces ella fue y dio con la curandera. Y fue y le reclamó a la curandera y la curandera le dijo que no, que ella no había sido, que no, que se zafó. Pues también le arrimó una revolcada. Total, a fin de cuentas, vinieron conmigo, se reconciliaron porque se dieron cuenta que la situación no era como la curandera le decía. Pero pues sí le tumbó 3,000 pesos de la consulta y del trabajo que le iba a hacer de desbloqueo. Y fue una cuestión ahí muy de que a veces culpan a gentes que no tienen razón de ser. Ahora, si nos vamos a meter un poquito más en los tipos de trabajos que hay, pues también hay que valorar un amarre, por ejemplo. Es el tratar de tener a una persona a la fuerza con uno, ya sea de un matrimonio o ya sea mantener el matrimonio muy unido. Pero en estas situaciones estás obligando a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Exactamente, porque cuando estás solicitando un amarre, pues quiere decir que ya hay una diferencia o una inconformidad y por eso lo quieres, ¿no? Así es, porque ya la persona no está a gusto en la relación y tú la quieres mantener a fuerza. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues que esté contigo, pero siempre peleando, siempre discutiendo, no va a haber una armonía. Entonces, ¿para qué quieres una persona a tu lado a fuerza que no sea compatible con tu vida y con tus proyectos y con tus cosas? Sí. Que esté por su cuenta independiente. Sí. O traértela de lejos porque te dejó y que te regrese para tener la fuerza. Tú generas una doble vida, o sea, está contigo pero también está por otro lado. Exactamente. O sea, es un abanico de opciones que se abre al momento de querer obligar a una situación donde no puede estar. Los amarres son de muchos tipos. Generalmente van enfocados a tener, lo dice el término, amarrada a una persona con uno. Eso es algo que no, es contra natura, no es correcto. ¿Por qué? Porque te va a traer consecuencias de vida a ti o a tu familia si tú lo haces. Entonces hay que tener mucha precaución y mucho cuidado de quién nos aconseja y cómo nos aconseja que hagamos algo en contra de alguien. La magia, blanca, verde, roja, azul, amarilla, negra, es trabajos con frutas, con elementos naturales, con elementos negativos, con una cierta variedad y gama, pero para hacer algo en contra de alguien siempre. La magia, para ayudarse uno mismo, no es brujería, no se le puede denominar magia o no se le puede denominar de esa manera. Cuando hace algo uno para ayudarse a sí mismo, es una autoayuda, una autolimpia, es algo que yo estoy haciendo para mí, para progresar y salir adelante, no para dañar a una tercera persona. Cuando tú quieres dañar, que porque te cae mal tu compañero, que porque quieres su puesto, lo puedes llegar a obtener por medio de un trabajo, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias cuando llegues a ese puesto? A lo mejor no lo vas a poder mantener o no vas a poder ser lo que tú quieres ser o lo que era esa persona en ese puesto porque tenía la capacidad y tú no. Nada más fue el capricho de tener algo que no te correspondía. Que lo tienes que ganar, sí, puedes llegar a ganártelo, pero tienes que esforzarte, no nada más hacer un trabajo y dañar ya a la persona para ocupar su lugar. Sí, digo, hablando de trabajo, por ejemplo, o sea, si logras tener algo para lo cual no estás capacitado o no eres capaz, eventualmente lo vas a perder. Así es. Peor, ¿verdad? Exactamente, vas a perder todo lo que tienes y lo que pudiste haber tenido por ti mismo también lo vas a perder. Exactamente, entonces va una con la otra, o sea, vaya, es como si la gente utilizara o buscara un recurso en la magia para forzar lo que debe pasar por naturalidad o que debe tener un sentido, ¿verdad? Así es, y sí hay personas malas, hay personas que no tienen entrañas, como diríamos coloquialmente, no piensan en que dañan familias cuando hacen este tipo de trabajos. Exacto. Ahora, vamos a los placeamientos, que es otra de las líneas también. El placear a una persona es, por ejemplo, entierras una figura de la persona con algunos elementos que no vamos a dar ideas, nada más vamos a exponer. Esto no es para que nadie lo haga, ¿verdad? Nada más. Los entierras en un panteón con un ataúd para que
se muera pronto la persona o para que se enferme. Uh-huh. Le das un plazo, un tiempo de plazo. Okay. Pero para que eso funcione tienes que estar haciéndolo frecuentemente y estar yendo a rezar, yendo a hacer los elementos que son reales, no los que dijo el libro de magia negra o los que venían en internet o los que venían... Los elementos que realmente son para propiciar una enfermedad en una persona. No muchos los conocen, no muchos saben realmente cuáles son los elementos que tienes que depositar diario, por un periodo de 3, 4 o hasta 6 meses en un panteón o en un lugar donde tú tengas un trabajo de placimiento. Okay. Generalmente se usan los panteones porque poca gente va a buscar, o poca gente va a ir a desenterrar, o poca gente va a desbaratar lo que tú estás haciendo si es un trabajo malo. No es tanto por la simbología del panteón, sino porque son lugares apartados que poca gente visita. Visitas una tumba en específico, pero no recorres el panteón. Entonces, regularmente se escogen así para que el trabajo que se hace se mantenga y no haya quien lo encuentre o quien lo vaya a romper o a desbaratar. Porque aguas, cuando uno saca un trabajo y hay una mala intención y ese trabajo se desbarata, se le regresa a la persona que lo hizo. En vez de afectar a la persona a la que va dirigido, esto se regresa y tiene un rebote hacia la persona que lo hizo. Por eso es muy delicado cuando se hacen esos trabajos donde se depositan. Sí, en teoría por eso las personas que se dedican a hacer ese tipo de trabajos, pues por eso en teoría cobran, ¿no? Porque sí. Dicen, es que si no me puede ir mal a mí. Así es. ¿Verdad? Porque ellos según cargan con la responsabilidad del rebote, por así decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué tantos malos deseos puede tener una persona hacia alguien que no conoce? Sí. O hacia alguien que le pidieron que le hiciera un trabajo, ok, se lo hacemos, pero ¿con qué saña o con qué dolo, con qué coraje voy a hacer el trabajo si no la conozco, si no sé quién es? O sea, realmente... Es nada más el interés económico, nada Exacto. Más por el interés económico, pues. Sí, y prefiere uno como Poncio Pilatos lavarse las manos y decir, yo no lo hice. Así es. Sí. Definitivamente. Sí, es una con otra. Pues sí, y por ejemplo, ahorita estábamos hablando de los trabajos. Por ahí, bueno, la gente que sigue al profesor han visto su contenido, han visto que por ahí hay videos donde entra a los panteones, donde sacan trabajos, sacan botellas, sacan muñecos, etcétera. La gente cree que nada más es, o a veces hay personas que a lo mejor no se explican, o bueno, he visto hasta inclusive comentarios donde dicen, porque no trae guantes, porque no se cuida, que esto, que se le va a regresar, que es muy peligroso. Definitivamente digo, nadie, o sea, obviamente ustedes ven el contenido, ven cuando lo saca, cuando lo deshace, pero pues no ven qué pasa al posterior, ¿verdad? No creo que llegue usted y dice, no, es que esta cuestión es de la siguiente manera. Quien realmente desbarata un trabajo, que tenga una posesión o que tenga algo que esté en pro de dañar a alguien, tiene que sentirlo. Y tienes que saber a qué nivel de energía tiene ese trabajo para poder absorberla tú. Es como cuando deshacerlo, ¿no? Cuando curas a una persona, tú absorbes la energía de la persona que estás limpiando, pero tú tienes que limpiarte a su vez después de eso para que esa energía negativa se libere y no se quede contigo. Tiene que haber un proceso de purificación. Un ritual de purificación después de cada trabajo, después de cada que uno toca. ¿Por qué con las manos? Porque conozco los elementos para hacer los trabajos de brujería, de magia. Sé que se usa al momento de destapar los hueles, si tiene azufre, si tiene amoníaco, si tiene excremento, si tiene lo que tenga. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente al tocar el trabajo tú estás absorbiendo toda esa energía negativa y no la vas a dejar que se libere ante las personas que estén por ahí cerca. Uh-huh. Simplemente lo desbaratas, tocas, absorbes esa energía. Obviamente tienes que traer una protección personal para que no se quede contigo y luego liberarla por medio de un ritual, una limpia o algún ritual de sanación, o hay varias maneras. Okay. Pero eso se hace precisamente para constatar que el trabajo tenía algo. Y te puedo decir que el 60% de los trabajos que encuentro no tienen ese nivel de energía cargada como normalmente se cree. Exacto. Entonces no afecta tanto, no es en cada trabajo que uno agarre que va a absorber, porque hay gente que hace el trabajo y lo deja y lo olvida ahí por años y ya no se vuelve a acordar ni siquiera de ir a echar una vuelta a ver si está o no está. Es lo que comentabas de que tiene que haber una cierta constancia para que un trabajo realmente tenga algo de energía o ahora sí que dé el resultado que se espera, ¿no? Y nos ha tocado también encontrar, por ejemplo, 20 trabajos dirigidos a la misma persona con la misma metodología, y sacas un bote y sacas otro y sacas otro y es exactamente lo mismo que tenía el primer bote, es lo que tienen los otros 19. Eso es un trabajo con perseverancia, sí. Y generalmente eso lo hace una persona directamente allegada a la persona a la que se le está haciendo la brujería. Exactamente. Sí, es como que ya
está insistente, tan insistente que crea ahí, por ahí la energía se va incrementando y a lo mejor, pues quién sabe qué le pasaría a la persona que tiene el trabajo, pero ya hay algún resultado por ahí, ¿verdad? Hay un término, creo que tú lo conoces o alguna vez te oí manejarlo. Cuando haces algo con tanta fe que generas una presencia real de esa energía. Estábamos platicando la vez pasada, es un término budista, le llaman tulpa. Ajá. De hecho ahorita está muy popular ese término, a lo mejor mucha gente lo debe haber escuchado por ahí porque en determinados podcasts, videos y todo en internet ahorita, pues es muy famoso que hablen de estos términos. Pero sí, es una entidad que se crea porque una persona piensa tanto o le dedica tanta devoción o tanta fe a esto que lo materializa, vaya, espiritualmente, vaya. Uh-huh. Crea una entidad con conciencia propia que ya es independiente al individuo que lo creó y pues creamos esto, ¿verdad? Un espíritu, háblese de una entidad, háblese de algo paranormal. O sea, estamos hablando de una entidad paranormal, ¿verdad? Pero sí, es un término budista que le llaman tulpa. Entonces, bien, eso sería relacionado, por ejemplo, en esta cuestión de la brujería o de la magia, en tantos malos deseos que tú le des a una persona que vas a acabar afectándola. Uh-huh. Pero si esa persona se cura, se protege, esos malos deseos se te van a regresar a ti. Claro. O sea, ese es un arma de dos filos, porque tú dices, bueno, ya lo fregué, ok, pero en el regreso, ¿qué va a pasar conmigo? Exactamente. O sea, estás arriesgándote a perder inclusive hasta tu salud. Así es. Entonces, tienes que ver cuál es el objetivo, cuál es la finalidad y cuál es la consecuencia de lo que vas a hacer. O sea, pensar bien las cosas, no es nada más subirse a un carro y manejarlo sin saber manejar. A lo mejor vas a avanzar, pero ¿cuánto tiempo para que choques o te choque otro vehículo porque te pasaste o no supiste frenar o aceleraste mal? Tienes que medir las consecuencias de la acción, tienes que aprender, tienes que estar poco a poco viendo cuál es la línea que tú quieres seguir. Si quieres dedicarte a perjudicar a la gente, bueno, pues te vas a arriesgar a perder inclusive hasta tu familia. Sí, porque es que hablando de lo paranormal no hay algo que o sea, una manera de controlarlo, vaya, porque vaya, no hay algo que te diga cómo va a actuar lo que vas a producir, vaya. Entonces, es como hablamos de esto de las tulpas, ¿verdad? Si tú creas algo, eso va a tener conciencia propia y no sabes qué va a pasar. O sea, si alguien lo dirige contra ti o si tú lo estás dirigiendo contra alguien, pero ¿qué pasa si esa cosa no quiere y se voltea contra ti? Así es. Al final de cuentas, estás produciendo algo que no vas a tener control sobre ello, ¿verdad? Hay una anécdota muy particular que he contado en algunas ocasiones a cierto tipo de gente con la que me he relacionado. Hace algunos años trabajábamos en Televisa en un programa que se llamaba Noches de Misterio. Se proyectaba cuando era Canal 34, sí, Televisa sí. Monterrey, en los viernes por la noche. Okay. Y el programa tuvo un rating bueno, tuvo un buen auge, y como se transmitía o se retransmitía en las televisoras de la República, vinieron de Catemaco unos brujos, uno en particular, a que se le diera publicidad en el espacio de Cita con el Más Allá, de Contacto Místico. Quería él un espacio, y pues venía con dos guaruras, se hace cuenta que parecían zombies, y el pelado pues con una túnica. Y en aquel entonces yo le dije al conductor del programa, ¿me permites hablar con él? Déjame yo ver qué es lo que quiere, porque no le querían dar el tiempo aire, no queríamos que él participara dentro del espacio del programa. Uh-huh. Entonces yo me fui y hablé con él y me dice, ¿tú quién eres? Y le digo, pues soy el que investiga y el que hace las investigaciones para el programa, los casos y todo eso. ¿Y qué no quieren que participe? Les doy 40,000 pesos. Te doy 20,000 a ti, 20,000 al locutor para que me dejen participar con un comercial, y aparte le pagamos a la televisora lo que sea el anuncio. No era problema para ¿Sí? No era problema. A mí me ofreció 20,000 pesos y 20 a Oscar. Resulta que le digo que no lo íbamos a permitir porque no iba de acuerdo con los preceptos de promover la magia negra y los curanderos y todo eso de ese lugar. Y dice, mira, yo soy el brujo mayor en Catemaco. Yo invoco al diablo, tengo un árbol donde yo hago pactos con él. Si tú no me dejas entrar al programa, yo te voy a maldecir y te vas a morir. Okay. Así me dijo. Me dije, pues haga usted lo que usted le sea conveniente. Sí. Para esto ya había hablado con el productor, y el productor del programa le dijo, pues si ellos quieren, adelante, si ellos hacen el programa. Sí. O sea, nosotros lo hacíamos, no era la producción más nos apoyaba para sacarlo al aire. Claro. Resulta que pues el señor se fue bien enojado porque no
No se hizo nada. A los 3 meses y medio me dice el productor, oye Javier, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué pasó de qué? Pues, ¿qué hiciste? No sé de qué me estás hablando, ¿qué hice de qué? Pues yo me he portado bien. Dice, pues, ¿te acuerdas del brujo que vino? Y le digo, sí, el curandero, el de Catemaco, que dijo que era el brujo mayor. Y dice, sí, pues le dio un infarto y se murió ahí en su oficina. Me acaban de avisar que falleció el señor, me hablaron los que venían con él. Y le dio un infarto y luego todos pensamos en ti, ¿qué le hiciste? Le dije, yo no le hice absolutamente nada, yo nada más me protegí como Dios me dio a entender, hice mis protecciones personales desde mi casa y fue todo. Y pues sería o no sería, no sé, pero el señor falleció. Y tengo un par de anécdotas más como esa que más adelante compartiré, muy similares y muy semejantes con personas que realmente me dañaron o me lastimaron en mi vida y yo jamás hice nada en contra de ellos, sabiendo hacerlo y pudiendo hacerlo. Sin embargo, yo sé que eso tiene un rebote y una consecuencia que uno paga. Entonces lo único que yo hacía era protección a mi familia, a mi casa, a mi trabajo y párale de contar. Y eso me ha enseñado precisamente que uno tiene más poder actuando bien que tratando de dañar a alguien. Exactamente. Sí, es que también, o sea, el hecho de obrar bien, pues lleva por implícitamente lleva una satisfacción y una tranquilidad, ¿no? Y yo creo que cuando estás en este ámbito, la tranquilidad es un factor importante, porque si no hay tranquilidad, pues en el subconsciente empieza a generar sugestiones y cosas así que también te afectan, ¿no? Así es. Incluso, bueno, aquí en la consulta donde atendemos, tengo gente de todo tipo y te puedo decir que el 90% de ellos vienen con la idea de que tienen una brujería y se acaban yendo con un cambio de vida, un cambio de actitud y mejoran y por eso me recomiendan con otras personas. Yo no tengo publicidad, no me publicito más que pues en YouTube, en mis videos y en Facebook. Es todo lo que de repente dejé de hacer hace 2 años, pero era lo que me traía gente y la gente sigue viniendo porque se recomiendan de boca a boca, que es mi mejor recomendación. Así es que si alguien tiene algún problema puede comunicarse por los medios ya comentados, la página www.contactomístico.com.mx o al correo electrónico, y pues puede solicitar una consulta o alguna asesoría o alguna cuestión. Estamos en Monterrey, Nuevo León, para que si este podcast se escucha en otras partes, y atendemos únicamente a nivel local, pero pues un teléfono sería el 81 10 59 84 20, 81 10 59 84 20 en WhatsApp o por teléfono para dudas o preguntar por las consultas, los horarios y todo lo demás. Así es, y si quieren participar en nuestro podcast, también pueden, ahí en la misma página, pueden accesar ahí al apartado de Cuéntanos tu relato. Ahí nos pueden mandar lo que ustedes gusten, consultas o lo que sea. Agréguenle ahí si ustedes quieren que sea privado o si quieren que lo compartamos aquí en la plática de nosotros. Con gusto lo platicamos aquí para que el profesor les dé pues su opinión o su resolución sobre el tema que ustedes necesiten. También pueden mandarlo directamente al correo relatos@contactomístico.com.mx, relatos@contactomístico.com.mx, así es. Y pues bueno, aquí vamos a estar platicando con la audiencia. Vamos a tener posteriormente invitados por ahí. En los próximos capítulos nos vamos a ir programando. Esperemos contar con su preferencia posteriormente después de este primer capítulo. Y bueno, continuamos. Bueno, profesor, ahorita estamos hablando de la magia negra, los trabajos. Ya explicamos ahí más o menos qué implica el hecho de tocar un trabajo en un panteón. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona pues, va caminando y se topa con una situación de estas y por algo accidente rompe, por accidente se mancha o él la agarra o así? ¿Tenemos que tener una especie de precaución o un cuidado específico? ¿O tenemos que ir con alguien a que nos haga una limpia? Lo ideal es quemar inmediatamente el objeto que sea, o el envoltorio, el animal o lo que encuentres. Si es algún envoltorio en casa o en la calle, pues evitarlo, tratar de no abrirlo o no tocarlo si no nos concierne a nosotros. Okay. Si está dentro de la propiedad de nosotros, lo ideal es, pues bueno, con algo tratas de ver qué es el contenido para que no vaya a haber algo explosivo o algo que pueda dañar. Uh-huh. y a rociarlo con alcohol y prenderlo, eso es lo ideal. Okay. Generalmente cuando son fetiches, cuando son monos, cuando son huevos, cuando son animales muertos, inmediatamente una buena cantidad de alcohol y prenderlo. El alcohol es menos volátil que la gasolina es muy peligrosa.
porque quema mucho más, pero puede alcanzar el bote o puede dar un flamazo y eso puede lesionar a una persona. El alcohol también, pero no quema tanto como la gasolina, entonces es más fácil y más práctico utilizar alcohol para quemarlos. Si no se tiene el recurso de poderlos quemar en ese momento, lo ideal es alejarlos del lugar, inclusive echarlos a la basura y que se los lleve a la basura. Okay. Ya si mal no se puede otra acción, pero lo ideal es quemar. A veces avientan aceites en los porches o en los callejoncitos o en las entradas de las casas. Manchan como si fuera un aceite de comer. Ese tipo de cosas generalmente son para atraer la salación o la falta de recursos económicos, pero no afectan tanto si la persona sobrepone algo, 7 machos por ejemplo, un doble sorte rápida, una atrayente del dinero, un contradaños. Hay otros lociones y perfumes que se pueden poner, inclusive si no se tiene otro recurso, utilizas cloro o algún fabuloso, alguna cuestión así, le echas directo donde esté la mancha y luego con escoba tallas y eso debe de limpiar la energía negativa que pueda ir ahí. Sí, de hecho, bueno, en mi experiencia, bueno, también he escuchado comentarios de mucha gente que tiene negocios o que en sus casas luego salen y a veces, digo, actualmente pues no lo toman a veces ni en cuenta porque pues realmente sales y ahorita la vida es mucho más acelerada que antes y no nos damos cuenta, pero hay gente que de antes que sí se da cuenta y que ven, por ejemplo, manchas de aceite, situaciones con limones, es lo más con común. naranjas, Limones, son cosas sí. de ese tipo, ¿no? Que, oye, que trae una ralladura de limón y está medio extraña la forma, oye, que me rayaron con un gis aquí, una figurita, un triangulito, una estrellita, qué sé yo, ¿verdad? Y pues la gente se empieza a sugestionar, ¿no? Pues tienen sus negocios y dicen, oye, pues a lo mejor aquí me están haciendo algo para que no tenga gente. Y luego un día te va mal y pues te vas para abajo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones también, pues lo mismo, ¿no? La recomendación, limpiar, tratar de purificar. Y pues lo primero que hace la gente cuando pasa esas situaciones, pues es tratar de buscar ayuda de este tipo, ¿no? Paranormal sí. Y así, pero ¿cuál es la recomendación en sí? O sea, lo puede hacer uno mismo, no necesita recurrir a nadie. La oración de la Magnífica, la oración del Justo Juez, son las que toda la vida he manejado yo como recomendación a las personas. Y esas oraciones son muy poderosas porque rompen trabajos y maleficios. Okay. Simplemente enciendes una vela. Si tienes una vela bendita, es excelente porque es lo más indicado. Y rezas las 2 oraciones con la vela encendida. Uh-huh. Puedes pasarla por toda la casa y en lo que vas rezando, o somerear con copal también es muy, muy factible y muy bueno. Pero hacer ese tipo de limpias, aunque no las necesites, hacerlas de a perdido una vez al mes o cada 2 meses, para mantener la energía positiva de la casa y alejar envidias y alejar todo lo que pudiera perjudicarnos en su momento, esotéricamente hablando. Así es. Sí, yo creo que también hasta cierto punto, pues, es como una especie de sugestión positiva, ¿no? Porque sientes que estás creando una especie de escudo en tu negocio, en tu casa, en donde Así hagas, es. ¿no? Sí, porque la propia energía de uno fortalece y fortifica el área donde uno está. Entonces, la misma energía de uno nos hace un escudo protector. Ahorita comentaste lo de saumerear. Ajá. Los saumerios, bueno, no es saumerio, no somerio. Los saumerios son de los de Mesopotamia. Sí. Saumerio. Mucha gente cree que los saumerios, o cuando escucha el término, piensan directamente en el brujo fulano de tal que saumeria o esto o lo otro. Pero realmente un saumerio pues viene siendo algo que quemas, una esencia que quemas, ¿no? Para purificar, para ambientar un lugar. Generalmente los hacen de hierbas o de resinas, como el copal, la mirra roja, el estoraque. Son gomas incienso para quemar, pero también se pueden hacer caseros. Canela, azúcar. Pones una cucharadita de azúcar, una cucharadita de canela y media cucharadita de sal. Lo mezclas y luego le pones alcohol y lo prendes en un periódico hecho bolita, lo aprietas el periódico bien y luego lo espolvoreas ahí y prendes el periódico. Y eso es un saumerio para limpiar la casa, para atraer el dinero y para protección. Con mucho cuidado, obviamente, porque si van a hacerlo en sus casas, tienen que hacerlo en alguna charolita, ¿verdad? Sí, no en algo de metal. Para que no vayan a provocar algún accidente. Hubo una persona por ahí que en alguna ocasión lo hizo en una copa y vino bien asustada que le había explotado la copa. Obvio, pues claro. Se pone al rojo vivo el saumerio al estarse quemando y pues el vidrio no va a soportar esas temperaturas. Él andaba con la copita saumereando y ¡pum! Tronó la copa y se asustó. Dijo, ay, aquí hay brujería. No, lo que pasa es que era de cristal la copa y el saumerio pues se calienta y se tronó la copa. Claro, definitivamente. Hay que tener un poquito de cuidado y sentido común ahí con esa situación.
pero como dice el profesor, lo pueden hacer ustedes mismos en sus casas. Crean ahí y purifican su área, su zona, su negocio, su casa, su cuarto, y pues esto nos ayuda también a fortificar de manera positiva nuestro ambiente, ¿no? Donde circulamos normalmente todo el día. Sí, y las oraciones también son muy poderosas. Repito, la oración de la Magnífica, la del Justo Juez, inclusive el mismo Padre Nuestro y el Credo, pero hay una connotación. Tenemos que saber o entender lo que está uno rezando, no nada más rezar por rezar. Porque la gente la mayoría de las veces vas leyendo y vas rezando, pero no entiendes lo que estás leyendo y no le estás dando un sentido. Leer por leer, no. Hay que entender lo que se lee. Inclusive la oración de memoria tampoco es buena. Hay que decirla despacio, no a la carrera, no carrereada. ¿Por qué? Porque tienes que ir pronunciando las frases con la intención que son. Por ejemplo, una de las oraciones inicia: yo como criatura de Dios, hecha a su semejanza y redimida con su sangre, os obligo por este precepto, demonio o demonios, para que cesen vuestros delirios y dejéis de atormentar con vuestras furias infernales este lugar o cuerpo que os sirve de aposento. Y continúa la oración, pero tienes que darle el sentido de lo que estás diciendo, no nada más leerla por leerla, porque pues eso no va a funcionar bien. Claro, definitivamente, sí, porque o sea, una oración, valga la redundancia, no es nada más una lectura que estás haciendo, no estás leyendo algo por leer. Se supone que una oración estás recitando un conjuro o un pedimento, ¿sí?, hacia algo, ¿no? Estás conjurando algo. Sí, porque por ejemplo, si rezas un Padre Nuestro, pues obviamente estás tratando de comunicarte con Dios, con el Supremo, y le estás pidiendo por ti, ¿verdad? Que no te falte el pan, etcétera, etcétera. Pero es un pedimento, pues, o sea, tienes que hacerlo. Mucha gente dice, es que tienes que rezar con fe, pero la fe es una palabra muy fuerte a veces, y que hay gente que no la comprende, o que creen que tener fe implica ser devoto, ser muy arraigado con la religión o así, y realmente no es cierto, o sea. Pero bueno, si no quieren usar la fe, utilicen, como dice el profesor, o sea, encuentren el sentido de las palabras que están diciendo. Así es. Esa es la situación con las oraciones. Ahora, no tienen que ser oraciones el Padre Nuestro y todo, hay un montón de oraciones, inclusive ustedes mismos pueden crear sus propias oraciones, con lo que sienten y con lo que quieren, ¿no? Dios mío, haz que este día me sea benévolo, que me vaya muy bien, que tenga buena actividad, que mi familia esté sana. Eso lo puedes hacer en las mañanas al levantarte, antes de pararte de la cama o al momento de que te levantes, y eso te va a abrir un camino en tu día, te va a ayudar a que el precepto de fe y de energía positiva se presente ante ti. Pero si yo me levanto en la mañana, ay, no hombre, este día va a estar bien pesado, está el solazo bien fuerte, está llueve, está haciendo mucho frío, no hombre, no, ni quisiera levantar, ya ahí ya estamos en la negatividad de las cosas. Te vas a levantar y te van a salir mal las cosas porque ya te programaste a que el día es malo. O a lo mejor no te van a salir mal, pero le vas a buscar el negativo, sí, a todo. Así es. Vas a buscar lo malo y no vas a ver lo bueno, ¿verdad? A lo mejor te van a dar un aumento, pero se te ponchó una llanta y ya viste que el día fue lo pésimo. Sí, pero no te diste cuenta que te fue bien en eso. Exactamente, ¿no? O sea, hay que ser positivos, hay que programarnos al momento de la vida. La vida no sabemos cuánto nos dure, si el día siguiente voy a seguir vivo. Y la gente tiene esta perspectiva de que no, el año que entra, no, que el mes que entra, no, y se preocupan por cosas que todavía no suceden, o no, inclusive a lo mejor ni van a suceder, porque nadie tenemos la vida comprada. Entonces tenemos que vivir el día, y el día es lo que vaya viniendo, lo voy tomando lo mejor que yo pueda. Hasta las cosas malas tienen un aporte positivo al final del día. Así es, definitivamente. Bueno, y continuando, profe, bueno, hay por ahí unos conceptos que quería platicar. Por ahí en este tema y en este ámbito se menciona mucho el término también, así como la magia, la hechicería, los trabajos, la parapsicología. Por ahí la parapsicología es un concepto que se utiliza mucho en lo paranormal. Conceptualizando la parapsicología, estamos hablando es una pseudociencia que estudia por ahí ahora sí que fenómenos psíquicos en las personas, ¿no? Mira, no voy a comparar porque no es correcto, pero voy a ejemplificar más o menos lo que es la parapsicología. La parapsicología es un conjunto de estudios o de prácticas que aplican a ciertas personas con ciertas características. En la medicina, por ejemplo, tienes un médico, pero ese médico puede ser de riñón, puede ser de corazón, puede ser un ginecólogo, puede ser, etcétera, y están dentro de la medicina. Dentro de la parapsicología también hay psíquicos, hay gente que hace proyecciones astrales, hay gente que tiene telequinesis, hay gente que hace
determinadas prácticas o términos. Un parapsicólogo, por ejemplo, en mi caso yo me denomino parapsicólogo porque tengo los estudios para poder atender a una persona psicológicamente, médicamente, espiritualmente o físicamente. Me apoyo en un quiropráctico cuando tienen problemas de la espalda. Tengo una persona que me apoya con esa cuestión. Me apoyo con un médico que es médico general, y cuando la persona trae algún problema de diabetes o de riñón o viene mal y viene sugestionada porque le dijeron que estaba embrujada, la canalizamos con un médico. Si la persona viene con un problema, por ejemplo, espiritual, de que se sienta que está perdiendo su fe, tengo un sacerdote que me apoya también y se le canaliza a esa persona. Él ya sabe que cuando yo le mando a alguien es para que tenga una plática y espiritualmente la reconforte y le levante su... Depende de lo que tenga la persona, es la línea que se va a seguir. Si la persona viene muy sugestionada y encontró una brujería, pues le hacemos una limpia y le damos una protección para que su cuestión fluya mejor. Esa es la parapsicología en sí. Hay temas técnicos, ejercicios, cosas que se pueden hacer para medir el nivel psíquico de una persona. Tan sensible. Sí, el nivel espiritual, el nivel físico, con qué energía cuenta, con qué fuerza. Créeme que en muchas de las casas que hemos visitado donde hay fenómenos paranormales, muchos de ellos, la misma gente que vive allí es la que genera este tipo de fenómenos. Las presencias, los ruidos, las luces que se apagan, los trastes en la madrugada, todo eso, la misma persona que vive ahí. No son espíritus, ni duendes, ni espíritus chucarreros, ni nada de eso. Son energías que están acumuladas porque hay violencia, porque hay discusiones, porque la gente se deprime frecuentemente, porque su estado de ánimo es muy, muy abajo, y eso genera también una energía negativa y puede provocar este tipo de fenómenos. La percepción extrasensorial de la persona que vive ahí pues es más fuerte que otras, y todo le pega, es ¿no? correcto. Todo lo ve, todo lo siente. Así es. Sí. Hay varios ejercicios para ejemplificar lo que es una presencia. El ojo humano, la mente humana, tiende a completar un patrón que genera un ruido, un sonido, una línea o lo que tú gustes. Hasta un animalito que cruza por el piso y lo ves de reojo lo puedes convertir en un duende, porque la misma mente lo genera. Yo le decía por ahí en alguna ocasión a alguna persona con la que estuvimos en un debate, le decía, a ver, dime qué es esto, y ponía así, 4 puntos, y me decía un cuadrado. Le digo, ¿en qué momento dibujé un cuadrado o te dije que era un cuadrado? Yo piqué 4 puntos al azar, sí, pero tu mente generó un cuadrado en el aire. Exactamente. Entonces la mente completa lo que uno ve. Por eso mucha gente... es psicología. Sí. O sea, ahí ¿Sí? estamos hablando enteramente de psicología. Así es. Porque son leyes psicológicas. De hecho, para las personas que nos escuchan que están estudiando psicología, pues ahí pueden ustedes comentarnos cómo se llaman estas leyes que yo he leído por ahí. Creo que es algo de la teoría gestáltica o algo así. Tiene varias normas donde explican precisamente eso. Que si tú ves algo, tu cerebro automáticamente lo va a completar o va a tratar de darle forma a eso. Porque es algo que tenemos todos. Hay una costumbre muy... O estaba muy arraigada hace algunos años, yo la recuerdo, que cuando había relámpagos o cuando iba a haber tormenta y que había mucho relámpago y rayos, las mujeres corrían a tapar los espejos. Les echaban una cobija encima a todos los espejos de la casa, las lunas de las recámaras. Sí. Eso tenía una razón. Ellas lo hacían porque decían que atraía espíritus, la energía. Y no, lo que pasa es que la energía era tanta en el reflejo del espejo que las sombras de los objetos se movían. Entonces, de reojo ellas veían espíritus, veían muertos, veían gente que deambulaba por la casa cuando empezaban los relámpagos. Porque luego se movía en la oscuridad. Así es, pero el ojo completabas la silueta. A lo mejor veías un mueble que se movía, pero te semejaba una silueta y tu cerebro completaba esa silueta con alguna persona que tú extrañas o qué sé yo. Exactamente, y aquí ya la comprobación cuando detectamos este tipo de presencias en un lugar, pues es con una fotografía. Ahí ya no hay movimiento, ahí es algo fijo y tú puedes ya apreciar si realmente es una energía lo que estás captando, o es una silueta, o es un efecto óptico también, porque hay efectos ópticos. No sé si a alguien le ha pasado que está acostado y de repente dejó el saco colgado y abres los ojos y ves una persona completita parada en un lado de la cama y es el puro saco el que está colgado. Exacto. Pero tú le ves cara y le ves cuerpo y le ves todo hasta que ya enfocas bien y te das cuenta de que era nomás un saco que dejaron ahí colgado. Tú dejaste eso ahí. Sí, ¿cuánta gente no nos ha pasado que de repente entramos al baño o algo y vemos algo ahí colgado, una toalla o qué sé yo,
O inclusive hasta algo tirado y pensamos que es una araña, un animal, Sí. algo, te asustas. ¿Por qué? Porque tú le pones una narrativa a lo que estás viendo. O sea, tu cerebro automáticamente Sí. pone una En narrativa. fracción de segundos te forma algo. Y lo primero pues es el susto, ya después dices, analizas y todo. Pero sí, definitivamente es muy cierto eso. Y eso es psicológico enteramente. O sea, es un comportamiento psicológico del ser humano. Así O es. sea, todos lo tenemos. Profesor, por ahí, dentro de la parapsicología en el estudio paranormal, digo, hablamos obviamente de medir la capacidad de percepción extrasensorial de la gente. Hay un tema ahí muy específico que implica campos magnéticos y todo ese tipo de situaciones que a veces nosotros en el ámbito paranormal vemos en los investigadores que utilizan aparatos, Sí. ¿cómo le podemos llamar? Inclusive yo creo que anteriormente, porque ahorita ya hay muchos aparatos que ya están definidos para ciertas cosas. Sí, ¿no? así es. Ahorita ya si uno busca en internet, quiere un aparato para escuchar fantasmas, ya sale un aparato, Sí. ¿no? De hecho, aquí los tenemos en esa gaveta que está en tu espalda. Bueno, pero anteriormente, si nosotros buscamos la investigación paranormal de orígenes o de principios, hablábamos de que pues originalmente los investigadores ponían, por decir, una televisión con ruido blanco y apagaban todo y se ponían a grabar, ¿no? Sí. A tomar fotos a la tele y a grabar audio para Así ver es. qué podían encontrar. Y hablábamos de que, por decir, si había una presencia, una entidad, utilizaba el campo magnético de los aparatos, el ruido, las ondas del ruido para poderse comunicar con los Sí, investigadores. así es. ¿no? Este tipo es una ciencia también que estudia los fenómenos magnéticos y Claro, electromagnéticos. no sé qué es, tiene un nombre como de radio algo, Sí. ¿no? Porque usa las ondas para que el fantasma se comunique. Es parecida a la radiestesia, pero la radiestesia es la detección de agua, directa, sí, o de campos magnéticos. campos. ¿no? Sí. Exacto. Pero acá estamos hablando de que, por ejemplo, una televisión de las de antes, de las que tenían cinescopio, Uh-huh. tenían 40.000 voltios de potencia en la proyección de la luz. Ajá. Entonces eso generó un campo magnético muy grande, o electromagnético. Sí, de hecho me acuerdo que eran peligrosas cuando las desarmabas porque la gente no sabía. Y si tocabas por accidente por ahí algo del cinescopio, podía hacer un arco y hasta te podía abrir la piel. Así ¿no? es. De lo fuerte que era. Sí, una descarga eléctrica, como un taser. Sí, exacto. Y sí, esa es una ciencia que dio origen a las parafonías, a las fotografías no me acuerdo cómo se llama el término, pero de ahí se formó la cámara Kirlian. Sacaron la cámara Kirlian para poder medir la energía del cuerpo humano, los colores que tienen las auras del cuerpo según el estado de ánimo de la persona, porque varían. Okay. Entonces la cámara Kirlian tenía esa particularidad, no solo con los humanos, con los objetos también, con muebles, y todo, o sea, sí. porque todo tiene auras. Así es, ¿sabe, no? exactamente. Sí, de hecho hay unos experimentos donde también leí algo al respecto, de que supuestamente los animales, por decir, les cortaban los excrementos. Obviamente no lo hacían con humanos porque no le vas a cortar una extremidad a un humano, ¿verdad? Sí. Pero lo hacían con animales experimentando y se daban cuenta de que el aura no cambiaba. O sea, cortabas el miembro y todo y el animal conservaba el aura del miembro que le habías amputado, porque el aura no se modificaba. Lo que sucede es que esto está relacionado ya, hablando un poquito más profundo, con la situación atómica. Okay. Los átomos en un objeto o en un animal o en algo físico están en movimiento. Uh-huh. Tienen un movimiento microscópico, pero no se percibe por la densidad en la que están unidos unos con otros, formando una textura dura, una textura suave, una textura de tela o de piel o de pelo. Eso tiene que ver la valencia, cuánta distancia hay entre un átomo y otro, pero esos átomos están en movimiento constante. Los núcleos, los electrones, los protones, los neutrones tienen un movimiento constante siempre, y eso genera un campo magnético. Un ropero, una botella tienen un cierto tipo de movimiento. Obviamente solo con un microscopio atómico podríamos verlo, pero están en movimiento. Sí, por eso lo comentaban, por ejemplo, vamos al otro polo, la bomba atómica, ¿no? Sí. La bomba atómica no es como que una bomba como dinamita que explota, es una bomba que modifica los átomos y los destruye totalmente. Así es, pero es exponencial. Exacto. O sea, no es nada más la explosión, así en el lugar donde explota. El aire, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno que hay en la atmósfera, lo va consumiendo y eso hace que se expanda su onda destructiva. Así es. O sea, asimila los protones y los neutrones y se los cambia, y eso provoca una reacción, por eso se llama reacción nuclear. Uh-huh. O sea, haz de cuenta que se va alimentando del aire y va expandiéndose. Exacto.
pero estamos hablando de que es el mismo concepto, de que estamos formados de átomos que se Así están es. moviendo constantemente. Por eso es importante conocer un poquito de todo, de ciencia, de tecnología, de cuestiones de estas, para que cuando aplique a una situación paranormal o a una situación incomprensible, tengamos por lo menos el decir, no fue esto ni fue esto otro, entonces pues vamos a buscarle por otro lado. Así es. Pero la gente desgraciadamente tiene ese concepto, oye algo, ve algo y ya inmediatamente le da una connotación. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, la famosa Llorona, la leyenda de la Llorona. Tú oyes un grito en cualquier colonia o cerca de un río y todo el mundo dice que es la Llorona, ¿sí? Pero no oíste que dijera, ay, mis hijos, o que gritara, nomás un grito allá, y ya, ahí anda la Llorona, y ahí se oyó la Llorona. Y bueno, es un concepto que se generalizó, pero realmente no es eso. En un futuro vamos a platicar de esta leyenda y vamos a hablar acerca de cómo se originó este concepto. Y va a ser muy interesante los aportes que hay que hacer en este aspecto, pero realmente cuando se escucha un lamento es un lamento. Si tú oíste como el timbre del celular, ¡ay, mis hijos! Ahí sí estás hablando de la Llorona, directamente, porque está mencionando y refiriéndose a lo que de lo que habla la leyenda. De lo que habla la leyenda, exactamente. Sí, es el concepto tal cual, literal. Sí, así es. Pero ya todo el mundo lo relaciona con cualquier alarido, con cualquier grito, sí, con cualquier sonido. Oyes en la calle, en la esquina, un grito de alguien que la van correteando o va asustada y, oye, ahí va la Llorona, ¿oíste la Llorona? Sí. Y se quedan con ese concepto. Sí, de hecho, por eso digo, para cerrar el bloque de parapsicología y continuar, hablando de eso, de que nos, o sea, lo relacionamos todo con los conceptos que conocemos así. Por ejemplo, hay lo de las brujas, pues. Sí. En Tlaxcala se escucha mucho de que las brujas de Tlaxcala, de hecho en cualquier lado, ¿verdad? En cualquier monte, en cualquier lugar donde haya un cerro o así, se habla de que las brujas y que las bolas de fuego, etcétera, sí. etcétera. Hace poco vi una noticia de que había brujas y que en todos lados y que andaban un montón de bolas de fuego en el cielo y bien alto y que se vio por todo México y por todo el mundo. Y pues resulta que ya investigas un poquito y pues te das cuenta de que este señor de Tesla acaba de levantar satélites en la atmósfera y andan dando vueltas. Son 87 satélites que van en línea. Imagínate, entonces es un montón de bolas que andan en el cielo, ¿verdad? Y la gente, lo primero que pensaron eran que eran brujas y luego no eran brujas, no, son ovnis, ¿verdad? Y extraterrestres y ya vienen a conquistarnos y un montón de pánico. Entonces realmente la sugestión es fuerte porque sí hubo personas que dieron por hecho que eran ovnis. Crean pánico. Y crean pánico, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto sentido común para ver las cosas, como comentablemente con lo de la Llorona, ¿no? Así es. No sabemos realmente si es una persona que necesita auxilio, qué sé yo, en determinado momento. Pero ¿verdad? La gente se asusta y ya no sale. No, ¿qué me va a llevar y para qué quieres? Exactamente. Entonces es increíble el nivel de sugestión que puedes tener por una desinformación o por una falta de sentido común. Sí, a veces nos pasa muy frecuentemente, y te lo digo yo, en mi caso he tenido un par de experiencias en casa, y si no te pones a analizar y a discernir qué es lo que pudo haber provocado, te asustas y dices, no, aquí hay algo. Exacto. Pero tienes que también tener la conciencia de que no hay que tenerle miedo a los fantasmas ni a las presencias, porque yo nunca he sabido que alguien se muera de eso, nomás en las películas, pero en la vida real los ves, los oyes, los sientes, los percibes, pero inclusive hay presencias que te ayudan, que benefician en vez de perjudicar, te previenen, te despiertan cuando hay alguna situación de peligro en tu casa, etcétera, etcétera. Y son entidades que están a tu favor, familiares o gente que vivió contigo, o gente que se adhirió a tu casa porque vio un buen ambiente, y esa gente protege. Esas entidades, no gentes, son entidades, son espíritus o energías que también, hay que decirlo, hay positivas. Sí, hay cosas buenas. Sí, o sea, tenemos ahorita romantizado el hecho de que los fantasmas son malos y por las películas. ¿Por qué? Porque normalmente una película que va a llamar la atención es una de terror, porque pues es uno de los géneros más vendidos a nivel mundial, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar que realmente, o sea, ¿por qué no hablar de entidades positivas, ¿verdad? Hay entidades muy buenas. Yo en lo personal tengo una experiencia de hace muchos años. Yo me acuerdo, yo estaba chico, realmente, creo que muy chico, pero íbamos en un vehículo, pasamos por un crucero, los semáforos no estaban funcionando porque se había ido la luz o algo así, y pues el tráfico estaba horrible, entonces había mucho riesgo de chocar. Yo me acuerdo que vimos una persona, un ancianito, una persona mayor, que se nos atravesó, y por ver al señor y por frenar, pues obviamente nos detuvimos antes del crucero prácticamente en seco porque vimos que el señor se atravesó. Y inmediatamente cuando nos detenimos pasó una camioneta muy rápido por delante de nosotros. Entonces si no nos hubiéramos detenido por esa persona, hubiéramos chocado.
Entonces cuando pasa la camioneta pues seguimos adelante y buscamos al señor, pero a ver dónde estaba porque había cruzado la calle y no lo volvimos a ver. O sea, no estaba ni del otro lado ni por un lado. Son entidades que te protegen, que de alguna manera buscan la forma. A veces no se pueden materializar por falta de energía. Sucede lo mismo tanto con los positivos como con los negativos. Pero es más fácil enojarse y andar de mal humor y tener un conflicto y que esa energía la absorba una entidad negativa, a tener una cosa positiva en casa y estar de buen humor siempre y reír y jugar, etcétera, etcétera, para que las cosas positivas también se energicen. Exactamente. Pues bueno, profe, pues vamos a cerrar entonces nuestro podcast de este primer episodio. Pues le agradezco mucho por la explicación y por la cátedra que nos dio ahí sobre la brujería y sobre todo esto. Esperemos que a las personas que nos estén escuchando les haya parecido agradable esta plática que tuvimos. Les recuerdo otra vez, si tienen algún relato que nos quieran contar, de alguna manera quieran participar, diríjanse a nuestra página www.contactomístico.com.mx. En el apartado cuéntanos tu relato, ahí nos pueden mandar su información. Les van a pedir por ahí nada más nombre, un correo electrónico y les va a permitir ahí capturar. Ahora que si ustedes quieren mandarnos un correo directamente, pueden mandarlo a relatos@contactomístico.com.mx, o si quieren mandarle un correo directamente al profesor Javier Ochoa @contactomístico.com.mx. Su servidor, yo soy el Javi. Muchas gracias por haber estado con nosotros, profesor. Gracias, un placer y espero que les haya gustado. Esto fue algo muy superficial. Poco a poco estos temas los iremos desglosando un poco más en próximos podcasts. Hablar, si usted quiere de algún tema en particular, pues sugiéralo, con todo gusto lo tomamos en cuenta. Hasta la próxima. Déjenos en sus comentarios qué les pareció. Si les parece, en un futuro quieren tener un video podcast, coméntenlo también. Denos un poquito ahí de su retroalimentación y que tengan una bonita noche o día. Hasta luego. Recuerde que solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Hasta la próxima.